En Vaticano esta semana, el Papa Francisco sigue centrándose en Medio Oriente. Reúne a los presidentes de Israel y Palestina en los jardines vaticanos para una tarde de oración. Durante la misa de Pentecostés, celebrada por él en la Basílica de San Pedro, habla del Espíritu Santo como un verdadero guía interior que nos mantiene en el camino correcto. Seguimos al Papa a lo largo de otra semana más llena de reuniones y audiencias y descubrimos cómo la Iglesia se acerca a los gitanos. Además, una misa en el Panteón con una sorpresa espectacular. Todo esto a continuación aquí en Vaticano. Palestina e Israel, por más de 60 años, han estado en conflicto. El mes pasado el Papa Francisco vivió en persona la continua división. En latín, pontifex significa constructor de puentes, y eso es lo que se ha propuesto hacer, al invitar a los líderes de ambos estados a su casa para pedir intervención divina. Più di una volta siamo stati vicini alla pace. Más de una vez hemos estado cerca de lograr la paz, pero el maligno por diversos medios ha conseguido impedirlo. Pero estamos aquí, porque sabemos y creemos que necesitamos la ayuda de Dios. Es un encuentro que responde al deseo ardiente de cuantos anhelan la paz y sueñan con un mundo donde hombres y mujeres puedan vivir como hermanos y no como adversarios o enemigos. Para conseguir la paz se necesita valentía mucho más que para hacer la guerra. Se necesita valor para decir sí al encuentro y no al enfrentamiento. Sí al diálogo y no a la violencia. Sí a la negociación y no a la hostilidad. Sí al respeto de los pactos y no a las provocaciones. Sí a la sinceridad y no a la duplicidad. Para todo esto se necesita valor, una gran fuerza y tenacidad. Coraggio, grande forza di ánimo. Luego, los dos jefes de Estado. Yo era joven, ahora soy anciano. He experimentado la guerra, he saboreado la paz. Nunca olvidaré a las familias afligidas, padres e hijos que pagaron el precio de la guerra. Y en toda mi vida nunca pararé de actuar a favor de la paz, para las futuras generaciones. Unamos todas nuestras manos y hagamos que llegue la paz. Desde Jerusalén he venido a pedir Shalom, Salam, la paz. Paz entre las naciones, paz entre las religiones, paz entre los pueblos. Unamos todas nuestras manos y hagamos que llegue la paz. Joint hands and make it happy. Si se logra la paz en Jerusalén, será un testimonio de paz en todo el mundo. Simultáneamente, en nuestra oración de hoy pedimos la paz. Al mismo tiempo, hemos hecho una exhortación insistente en nuestra oración de hoy por aquellos que defienden la paz. Benditos sean los que promueven la paz y que buscan la paz de Jerusalén, como lo señalan las Sagradas Escrituras. Queremos la paz para nosotros y para nuestros vecinos. Buscamos la prosperidad y la tranquilidad tanto para nosotros como para los demás. Oh Señor, responde a nuestras súplicas, pues tú eres el más justo, el más misericordioso, Señor de los mundos. Fue un encuentro sereno, tranquilo, coronado con un signo duradero. Un gesto que simboliza el profundo deseo de paz por parte de todos. Este gesto marcó un nuevo comienzo. Esta fue la escena en San Pedro apenas unas horas antes de que el Papa Francisco liderase la invocación por la paz en Tierra Santa. Fue la misa de Pentecostés, cuando la Iglesia celebra la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. El Papa estuvo solemne durante toda la celebración. Describió al Espíritu Santo como el maestro interior que nos guía a lo largo del camino correcto en todas las situaciones de la vida. El pontífice además explicó cómo un cristiano debe recordar su pasado para enfrentar el futuro. Un cristiano senza memoria non è Un cristiano sin memoria no es un verdadero cristiano. Es un hombre o una mujer prisionero del momento, que no sabe atesorar su historia,
no sabe leerla y vivirla como historia de salvación. En cambio, con la ayuda del Espíritu Santo podemos interpretar las inspiraciones interiores y los acontecimientos de la vida a la luz de las palabras de Jesús. Y así crece en nosotros la sabiduría de la memoria, la sabiduría del corazón, que es un don del Espíritu. Que el Espíritu Santo reavive en todos nosotros la memoria cristiana. El Espíritu Santo reavivi en tutti noi la memoria cristiana. Inmediatamente después de la misa rezó el Regina Coeli desde la ventana del Palacio Apostólico. Allí habló brevemente sobre la importancia de sorprender. Un elemento fondamentale della Pentecoste è la sorpresa. Un elemento clave de Pentecostés es la sorpresa. Nuestro Dios es el Dios de la sorpresa. Nadie esperaba nada más de los discípulos. Después de la muerte de Jesús, eran un grupo insignificante, huérfanos vencidos de su maestro. Pero en este lugar sucede un acontecimiento inesperado que provoca la maravilla. Las personas se molestan porque cada una de ellas escuchaban a los discípulos hablando en su propio idioma, contando las grandes obras de Dios. Atención. Si la iglesia está viva, siempre debería sorprender. La iglesia viva sorprende. Una iglesia que no tiene capacidad de sorprender es una iglesia débil, enferma, moribunda, y necesita que la hospitalicen en la unidad de cuidados intensivos cuanto antes. Debe essere ricoverata nel reparto di rianimazione. Quan presto quello, Con estas celebraciones, el Papa Francisco concluyó el tiempo de Pascua. El 6 de junio, miles de miembros de la Fuerza Policía Italiana de los Carabinieri se reunieron con el Papa en la Plaza de San Pedro. De lo lleno que estaba la plaza, parecía una audiencia general semanal. En el discurso dirigido a ellos, el Papa animó a la policía a estar siempre con las personas y les dijo que su vocación es una de servicio. Durante el encuentro anunció que este otoño viajará al monumento más grande de Italia, dedicado a los soldados caídos. Allí rezará por las víctimas de la guerra. Ese mismo día, el Papa Francisco se reunió con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, y el expresidente de Polonia, Lech Walesa. También se reunió con el presidente mexicano, Peña Nieto, al día siguiente. El Papa señaló que tiene un afecto especial por los mexicanos. También expresó su preocupación por los inmigrantes, tanto los que entran en México de Centroamérica como aquellos que entran en los Estados Unidos desde México. Después de su reunión, el presidente mexicano dijo a los periodistas que el Papa Francisco aceptó realizar una visita a su país. Tan solo 2 días antes, el 5 de junio, se había reunido con Aram I, católicos de la Iglesia Armenia Ortodoxa de Cilicia. Durante el encuentro, el Papa Francisco elogió a Aram por su dedicación a promover la unidad de los cristianos. Una asociación deportiva italiana convirtió la Plaza de San Pedro en un gran campo de deportes para celebrar su 70 aniversario. El Centro Deportivo Italiano, una organización sin ánimo de lucro que promueve el deporte para crecer bajo una perspectiva cristiana, se reunió con el Papa Francisco el 7 de junio. Pero antes de que el Papa Francisco apareciese, cientos de niños corrieron en relevos, jugaron al básquetbol e hicieron karate para celebrar el día. Cuando él llegó a la plaza, todos lo recibieron como su capitán. He escuchado que me llaman su capitán. Les agradezco. Como capitán les aconsejo no bloquearse a sí mismos en la defensa, sino salir a la ofensiva, jugar juntos el partido verdadero que es el partido del Evangelio. Les recomiendo que jueguen todos, no solo los mejores, todos, con las ventajas y limitaciones de cada uno. Más aún, ayudando a los más desfavorecidos, como lo hizo Jesús. Yo los animo a continuar, a través del deporte, con su compromiso con los niños de las periferias de las ciudades. Además del balón para jugar, pueden llevar también razones de esperanza y confianza. Siempre recuerden estos 3 caminos: la escuela, los deportes y el trabajo. Siempre busquen esto.
Y les aseguro que en este camino no habrá dependencia de las drogas ni muchos otros vicios. La adicción a la droga, al alcohol y a tantos otros vicios. Y con una agenda tan agotadora, no es sorprendente que el Papa tuviese que cancelar algunas de sus reuniones el 9 y el 10 de junio para poder reposar. Quédate con nosotros. Después de la pausa, expertos en la atención pastoral de los gitanos se reúnen para mejorar su trabajo y fallece un cardenal indio que trabajó para la curia romana. Bienvenido de nuevo, estás viendo Vaticano. El Vaticano también se fija en los gitanos. Funcionarios del Departamento para los Migrantes se reunieron a inicios de mes para estudiar cómo mejorar el cuidado pastoral para este grupo. El Papa de las Periferias os animó a ayudar a los gitanos a ser aún más incorporados en la Iglesia. ¿Puede haber comunión entre gitanos y payos católicos? Sin duda, porque nos une lo principal, que es nuestra fe en Jesucristo. Y cuando uno ha puesto el centro de su vida, no en su país, no en su etnia, no en su lengua, sino en Dios, todos somos hermanos. Por tanto, sin duda, puede haber una bellísima integración respetando la identidad de cada uno. Un gitano para ser católico no tiene que dejar de ser gitano, como un español para ser católico no tiene que dejar de ser español. Estos participantes representan a 24 países donde hay una pastoral especial para los gitanos, incluyendo Brasil, Argentina, la India, Bangladesh y países de Europa y los Estados Unidos. Algunos de ellos también son gitanos. Esta pastoral gitana que hago visita a la diócesis y conozco a gitanos, pues con todos me siento muy tocado, porque es como esa hospitalidad, ¿no?, de no tener nada y tenerlo todo. Y especialmente pues con los niños, donde más me llama la atención, ¿no? Y uno así pequeñito que ahora conozco en Madrid, pues que me dice: ah, tú eres esa gitana de pelo corto que me enseñó a hacer la cruz. Gracioso. Hay unos 36 millones de gitanos en todo el mundo. 18 millones viven en la India, donde se originó este grupo étnico. Un cardenal indio que trabajó para la curia romana falleció el 2 de junio a los 90 años. La misa fúnebre del cardenal Simon Lurdusamy tuvo lugar en la Basílica de San Pedro 3 días después. El Papa Francisco celebró el rito de exequias y despedida final. Este sacerdote indio, que trabaja en el Consejo Vaticano para la Cultura, conocía muy bien al cardenal. Tenía un gran amor por las misiones. Él fue quien inició el plan de pensiones para los sacerdotes y para los obispos en los países de las misiones. Él difundía el amor por Dios y por las misiones. Era prefecto emérito de la Congregación para las Iglesias Orientales y hablaba 11 idiomas. Desempeñó un papel importante en la implementación del Concilio Vaticano II en la India, pero sus últimos años fueron algo difícil. Él aceptaba todo como un sufrimiento de Dios. Cuando yo solía hacer algo para él, o en caso contrario, cuando él hacía algo para mí, me solía decir: debes pagarme. Yo le preguntaba: ¿cuánto dinero le debo, su eminencia? Y él decía: no, tienes que rezar 50 Ave Marías por mí. Esa era su conexión. Él relacionaba su sufrimiento con la oración. Relacionaba la oración con las relaciones. Y hacia el final de su vida, sus relaciones con las personas solo se basaban en las oraciones. Tú rezas por mí, yo rezo por ti. Tenía ese tipo de actitud frente a la vida y al sufrimiento. Creo que la Iglesia en el mundo, pero especialmente la Iglesia en la India, ha perdido un gran alma y un gran pilar. Pero nosotros como cristianos creemos que Él está con Dios y estoy seguro que de allí me enviará bendiciones, y también para la Iglesia en la India. Estoy seguro de ello. También me gustaría comentar y alabar el trabajo de las hermanas que trabajaban para él. Las 3 hermanas que trabajaban para él las 24 horas del día. Como mamás, como hermanas, lo cuidaron en cada pequeño detalle y creo que ellas lo echarán de menos más que nadie. Momentos antes de que el Papa iniciase su audiencia, 16 estudiantes recién graduados se le acercaron.
Son del Colegio Juan Pablo II de Greenville, Carolina del Norte. Vinieron a Roma para celebrar su graduación junto al Papa. En realidad fue una idea de los propios estudiantes. Ellos quisieron venir a Roma y han estado planeando este viaje desde hace ya unos años. Esto realmente marca la cumbre de su educación y el cierre a su último año. Fue increíble. No pensé que llegaríamos a verle tan de cerca. Pensé que tendríamos que esperar durante horas y que lo veríamos de lejos. Pero estuvimos a 3 metros de él. Y entonces escucharon al Papa hablar por primera vez en vivo. El temor de Dios, don del Espíritu Santo, no quiere decir tener miedo a Dios, porque sabemos que Dios es nuestro Padre, que nos ama, nos perdona siempre. Cuando el Espíritu Santo habita en nuestro corazón, nos infunde consuelo y paz, aquella actitud de la persona que deposita toda su confianza en Dios y se siente protegido como un niño con su papá. Este don del Espíritu Santo nos permite imitar al Señor en humildad y obediencia, no con una actitud resignada y pasiva, sino con valentía, con gozo. Nos hace cristianos convencidos de que no estamos sometidos al Señor por miedo, sino conquistados por su amor de Padre. Finalmente, el temor de Dios es una alarma. Cuando una persona no anda por buen camino, se instala en el mal, cuando se aparta de Dios, cuando se aprovecha de los otros, cuando vive apegado al dinero, a la vanidad, al poder o al orgullo, entonces el santo temor de Dios le llama la atención. Así no serás feliz, así terminarás mal y no te podrás llevar nada, ni de tu dinero, ni de tu vanidad, ni de tu poder, ni de tu orgullo. Que el temor de Dios nos permita comprender que un día todo terminará y que debemos dar cuentas a Dios. La gente acepta que la violación es algo que simplemente sucede en tiempos de guerra, pero se puede evitar. El embajador británico ante la Santa Sede está apoyando una iniciativa para intentarlo. La esperanza más grande es actuar frente a la violencia sexual en los conflictos y que la voluntad política se convierta en una acción específica. Claro que no queremos que surjan conflictos políticos en ningún lugar y queremos que cuando surja el próximo conflicto no se use esta arma cruel del hombre, porque los potenciales criminales ya sabrán que no podrán salirse con la suya y las sociedades sabrán cómo responder y cómo evitar que esto suceda. Así que el objetivo es nunca más. El gobierno británico y la ONU organizaron un evento en Londres la semana pasada para concienciar más a la gente. 1.200 delegados y 150 gobiernos estuvieron representados en el evento. Quieren que el mundo se fije más en este problema. Es algo que vemos que ocurre de manera sistemática y masiva hoy en día en casi cualquier conflicto. Ha pasado en Siria, en Bosnia, en la República Democrática del Congo, en Ruanda, en el sur de Sudán en este momento. La violencia sexual es un arma de guerra. Solo para tener una idea, los casos documentados en la República Democrática del Congo durante la guerra han superado las 200.000 personas. Y sabemos que hay muchísimos más casos no documentados. Pero tan solo en los casos documentados se trata de 200.000 mujeres cuyas vidas han sido destrozadas. Sus pueblos han sufrido traumas y sus familias han sido amenazadas. En situaciones como estas son siempre los más débiles los que pagan el precio más alto. Los niños que han nacido a raíz de este crimen necesitan que sean cuidados. Es algo que se ve cada vez más. Y lo que es peor es que muy pocos de los criminales han sido llevados ante la justicia. Estamos encaminados a que esto se detenga, que los criminales sepan que si lo intentan serán juzgados y que el hombre armado que ordena tal crimen sepa que va a estar en una corte algún día, porque no podemos permitir que continúe la escala masiva de este crimen.
Queremos detenerla hasta que desaparezca. Quédate con nosotros. Después de la pausa, el Papa Francisco bendice la antorcha de la paz y vemos una bonita sorpresa por Pentecostés en una de las construcciones más antiguas del mundo. Bienvenido de nuevo. Estás viendo Vaticano. Estos peregrinos pasaron por Roma para recibir la bendición papal antes de iniciar su viaje de 32 kilómetros desde la ciudad italiana de Macerata hasta el santuario mariano de Loreto. El Papa Francisco bendijo la antorcha de la paz del grupo durante la audiencia general del 4 de junio. El hecho de que el Papa encienda la antorcha es muy importante. Es como llevar el mensaje del Papa a Macerata y a Loreto. Es algo muy bonito y de gran importancia. Per me è una grandissima emozione. Siento una gran emoción el día de hoy porque me pidieron que le pida al Papa que bendiga nuestro peregrinaje de Macerata a Loreto. Al principio, cuando me lo pidieron, me impactó, pero acepté inmediatamente, porque es una ocasión irrepetible, algo que no se volverá a repetir en mi vida. Che non mi ricapiterà mai nella vita. La peregrinación organizada cada año por el Movimiento Católico Comunión y Liberación dura toda la noche. Cada año es una emoción única. Este es el cuarto año que porto la antorcha y este año es también la primera vez que hago la peregrinación. Así que este año estaré también participando de la peregrinación durante la noche. Será un sentimiento único durante tantos kilómetros. Mientras corremos aprovechamos para rezar, cantamos canciones cristianas y nos paramos a comer todos juntos. Cada uno comparte su comida, cosas sencillas, pero es un momento de mucha alegría. Además, por el camino las personas nos acogen con cariño, también en las parroquias, y a veces nos invitan a almorzar. Para nosotros es un momento de encuentro muy bonito, ¿no crees? Es comunque una cosa molto carina, ¿no? El Panteón, en Roma, tiene casi 2000 años de antigüedad. Es uno de los monumentos que más tiempo se ha mantenido en pie en el mundo. Antes de Cristo se usaba para rezar a dioses paganos. Desde el siglo VII es una iglesia dedicada a Santa María y a los mártires. También es la cúpula reforzada de cemento sólido más grande en el mundo, con 43,4 metros de diámetro. Pero eso no es lo único que atrae a turistas. Algo original, precioso y espectacular sucede durante la misa celebrada aquí por Pentecostés. Al final de la misa se lanzan los pétalos de 10.000 rosas rojas desde el óculo situado en el centro de la cúpula. Un total de 40 a 60.000 pétalos que simbolizan las llamas del Espíritu Santo. Los bomberos escalan hasta la cima de la cúpula, llevando consigo las bolsas llenas de pétalos que lanzan solo tras recibir una señal. Cuando el sacerdote da la bendición final al final de la misa, una lluvia de pétalos inunda el interior del panteón. Fue este sacerdote que revivió la tradición en los años 90. Ho di nuovo istituito questa festa, ¿no? He reavivado este día festivo aquí. El Panteón es propiedad del Estado. De hecho, cuando le pedí al ayuntamiento si podía hacerlo, se echaron a reír. Siempre han hecho eso. Hasta que encomendé esto al Espíritu Santo. Y él no necesita pedirle permiso al ayuntamiento ni al Estado. Ellos no saben de esas cosas. Ahora ya no tengo que avisarle a nadie que voy a hacer esto. También implica mucho trabajo meticuloso, pero siempre con la oración, para que Dios lo haga. Porque los deseos de la humanidad deben corresponder con lo que Él desea. Por eso, una parte importante en la oración del Padre Nuestro es que se haga tu voluntad. Y luego sucede el milagro. No es necesario pedirle a la gente que venga. Ellos vienen. Había tantas personas que se tuvieron que quedar fuera. Tanta gente rimasta fuori, ecco.